en el flanco derecho, ¿sí? Recordemos que el colon es ascendente, es fijo, tenemos el uretero aquí, ¿sí? Entonces es muy importante hacer la diferenciación. Tenemos un paciente que me dice, tengo dolor aquí, doctor, de este lado, y ustedes se fijan y es el flanco derecho. Y luego lo dicen, pues es el colon, pero doctor, me duele y el dolor se va hacia atrás, ¿sí? Como si se me fuera hacia la espalda. Entonces, no es el colon. El dolor del colon se refiere hacia adelante. Entonces, muy probablemente mi paciente tiene una alteración del uretero, muy probablemente una infección de vías urinarias, ¿sí? Y esto va a cambiar mi diagnóstico. Entonces, es muy importante, jóvenes, identificar qué órganos tengo en cada región, ¿sí? El hipogastrio, obviamente, pues, estamos hablando de que tenemos el epiplón mayor, ¿sí? Parte del intestino delgado, la vejiga, la inserción de los ureteros, ¿sí? Así como el útero en la mujer, ¿sale? No matriz, jóvenes, no matraca, nada de eso. Útero. ¿Estamos de acuerdo? Porque más de alguno en su tarea me puso en la matriz. Pues sí, la matriz, jóvenes. Sí, les llevan ustedes en la matriz. Sí, es útero, jóvenes. Útero. ¿Sale? No quiero que se refieran de otro diferente nombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es muy importante esto? Sí, jóvenes. ¿Por qué? Porque en el hipogastrio tenemos, si se fijan, contenidos, órganos de diferentes sistemas. Tengo el intestino delgado y el recto, que son del digestivo. Tengo la vejiga y el uretero, que son del urinario. Y tengo el útero, que es del reproductor. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos tres me puede dar síntomas. ¿Sí? Y obviamente la patología es muy diferente. ¿Sí? Y el dolor es muy característico. Es el mismo dolor para los tres. Entonces, aquí es donde viene el problema y saber desmenuzar, ¿sí? Saber identificar a qué órgano mi paciente se está refiriendo, ¿sale? En la fosa ilíaca izquierda, pues obviamente tengo el colon sigmoides, ¿sí? La porción baja del colon, descendente, las asas del intestino delgado, algunos genitales tanto de la mujer, que son los ovarios, ¿sí? Tengo vasos ilíacos y el músculo psoas. Esto es muy importante, jóvenes. El músculo psoas. ¿Por qué, jóvenes? Porque tanto en la fosa ilíaca derecha como en la izquierda tengo el músculo psoas. Y este músculo, como es un músculo que va desde posterior hacia anterior, ¿sí? Es un músculo que va desde las caras laterales de las vértebras, gira y se inserta en las crestas. Es un músculo que va adosado y que contiene órganos y que órganos descansan sobre el músculo. Entonces, cuando ustedes contraen este músculo y le pega al órgano, si el órgano duele, tenemos un signo que se llama psoas positivo. Y cuando tenemos un psoas positivo, los órganos que descansan sobre el músculo psoas son los que están afectados. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí? Obviamente en la fosa ilíaca derecha, pues tengo el ciego y el apéndice del intestino grueso y delgado, ¿sí? Tengo las asas del intestino delgado, tengo el músculo psoas, puedo tener el ovario y la trompa, en una mujer, ¿sí? Los ureteros y los vasos ilíacos. Es muy importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Para cuando hacemos la exploración. ¿Sí? En las regiones lumbares, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir a la parte posterior, jóvenes, ¿sí? Porque el abdomen es anterior y el abdomen es posterior. Entonces tenemos en la parte posterior, tenemos las regiones lumbares, ¿sí? Obviamente que son renales, las fosas renal derecha y la fosa renal izquierda, ¿sí? Y obviamente contienen a los riñones, ¿sí? Y estas partes son muy características. ¿Por qué? Porque el dolor lo refieren en barra
y lo refieren hacia la parte anterior del abdomen. Entonces, es muy importante identificar estas alteraciones de los riñones. ¿Por qué? Porque se pueden confundir con una lumbalgia, jóvenes. Una lumbalgia, ¿sí? Una lumbalgia y un dolor renal son muy parecidos, extremadamente parecidos, ¿sí? Con la diferencia de que el dolor lumbar deja de doler al acostarse y el renal no, ¿sí? Entonces, es muy importante preguntar al paciente, ¿le duele también cuando está acostado? No, pues sí, no, pues no. Entonces, si es sí o es no, cambia el diagnóstico, ¿sale? ¿Qué técnicas de exploración vamos a usar aquí? Si se fijan, aquí ya tuvimos un cambio. Dejamos en el tórax tanto respiratorio como cardiovascular la auscultación al último. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no, la vamos a dejar en el segundo lugar. ¿Por qué, jóvenes? Alguien que me diga por qué. ¿Por qué la auscultación primero antes que la percusión o la palpación? Para que los movimientos que hagamos de percusión o de palpación no alteren los ruidos del abdomen. Exactamente, Lara. Muy bien, ¿sí? Porque cuando ustedes van a tocar el abdomen, pueden modificar los ruidos y obviamente, si tengo un paciente con un abdomen agudo, ¿sí? Y vamos a identificar si tiene una apendicitis, una perforación, una obstrucción, algo. Quiero saber si tiene el peristaltismo aumentado o disminuido. Y si ustedes lo tocan, van a hacer que se estimule. Entonces lo tocan y después, no, sí tiene peristalsis. Escucho y tiene peristalsis. No, fue reflejo de su intestino, ¿sí? A su palpación. Pero este intestino muy probablemente no tiene peristalsis o la peristalsis está muy disminuida. Entonces, eso es importante a la hora de la exploración, jóvenes, ¿sí? Un paciente que no tiene peristalsis es una tripa que no se mueve, es una tripa que no canaliza gases. Si es un paciente que no se echa peditos y un paciente que no se echa peditos, cuidado, ¿sí? Es un paciente que tiene una obstrucción, que tiene una perforación, una parálisis intestinal, algo, ¿sí? Entonces es muy importante seguir las técnicas de exploración para identificar la patología de mi paciente. Entonces, primero vamos a seguir la inspección, obviamente. Primero vamos a observar. La auscultación, lo vamos a escuchar. Después lo vamos a percutir. Y por último, lo vamos a palpar, ¿sí? Pero aquí, a la hora de la percusión y de la palpación, vamos a hacerlo igual que en la exploración respiratoria, donde percuten, palpan, ¿sí? En la misma zona, en el mismo orden, ¿sale? Entonces es muy importante identificar esto, ¿sí? Recordemos que siempre se ausculta, ¿sí? Porque la percusión y la palpación alteran los ruidos hidroaéreos intestinales, ¿sí? Vamos a usar la parte diafragmática del estetoscopio para auscultar los ruidos intestinales, ¿sí? Que son de un tono alto, agudo. Y la campana va a ser para auscultar los sonidos vasculares de un tono bajo, ¿sí? ¿Dónde auscultaríamos sonidos vasculares? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre? Tal vez en el hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo. No. Sería en el mesogastrio. ¿Mandé? Mesogastrio. En el mesogastrio. Pudiera ser. En los flancos. En los flancos. No. El epigastrio. No. Y se los comenté hace una o dos clases. En lo vascular, en el aparato cardiovascular. Jóvenes, en las fosas renales, recordemos que podemos encontrar soplos renales, soplos de la arteria renal, ¿sí? Que estos nos indican una hipertensión renovascular, ¿sale? Entonces es muy importante. Si tenemos un paciente
que tiene un perímetro abdominal de 120, no vamos a escuchar los vasos, créanme. Necesita estar muy delgada la persona para escuchar los vasos. Pero sí podemos escuchar en las fosas renales si la arteria renal tiene un soplo. Y si tiene un soplo, entonces estamos hablando que mi paciente tiene una hipertensión renovascular. ¿Sale? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Para el resto del abdomen vamos a explorarlo con la membrana diafragmática. ¿Sale? Igual, no presionen mucho a la hora de explorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a escuchar el ruido de la piel. Y tienen que ser muy sutiles a la hora de colocar la membrana sobre el abdomen para poder escuchar. La percusión y la palpación pueden combinarse, ¿sí? Cuando examinen un órgano, deben hacerlo completamente, por ambos métodos. Percuten y palpan y percuten el mismo órgano, ¿sí? Antes de pasar a otro órgano, ¿sí? Si por decir, palparon el hígado, ay caray, el hígado está por debajo del borde costal, o sea, se sale del borde costal, entonces hay que percutir a ver hasta dónde llegó. Entonces medimos, está 1, 2, 3, 4 dedos por debajo del borde costal. Entonces esto es importante, igual que el vaso. ¿Sí? Lo palparon, entonces hay que percutir para delimitar el límite, el borde de mi órgano. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Sí? Como anteriormente lo hacíamos con el corazón, ¿sí? Lo seguimos haciendo tanto con el hígado como con el vaso, ¿sí? Porque son órganos que normalmente no palpamos. ¿Qué debemos de precisar en el examen? ¿Sí? Hay que, a la inspección, el contorno de la cavidad abdominal, la simetría, ¿sí? Los movimientos respiratorios, ¿sí? Esto es muy importante. Si tenemos un paciente que tiene una dificultad respiratoria, ¿sí? Y vemos que el tórax sube y el abdomen baja, hay una disociación tóraco-abdominal, ¿sí? Entonces, este tipo de movimientos son anormales y hay que expresarlos. Hay disociación tóraco-abdominal. Hay movimientos a la inspiración, hay movimientos a la expiración, ¿sí? Tienen que ser simétricos, ¿sí? Los movimientos. Puede haber, si estamos hablando de un paciente muy delgado, puede haber las pulsaciones porque es el sonido que se refleja, ¿sí? Obviamente, en algunos pacientes, ¿sí? Muy delgados también se ve el peristaltismo, se ve la tripa moviéndose ahí sobre la piel, así como en la película de Aliens, así se ve, ¿sí? Y obviamente debemos de observar la integridad de la piel y si observamos masas, jóvenes. Esto es muy importante, ¿sí? Porque hay que referenciarlas. Hay una cicatriz en el hipocondrio derecho, muy probablemente sea por una colecistectomía. Hay una cicatriz en la fosa ilíaca derecha, muy probablemente por una apendicectomía. Hay una cicatriz desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. Entonces a este paciente lo abrieron en canal, tuvo una laparotomía, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando vemos ese tipo de cicatrices, hay que preguntarle al paciente por qué fue, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay una cicatriz, hubo una cirugía. Si hubo una cirugía, muy probablemente haya alguna alteración recidivante de la cirugía, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar. Si encontramos una masa, hay que preguntarle al paciente, ¿esta masa siempre ha estado en este mismo lugar o se ha movido? Entonces, es muy importante preguntar esto. A la auscultación, hay que identificar los sonidos intestinales, ¿sí? Y los sonidos vasculares. ¿Cuántos sonidos peristálticos voy a encontrar normalmente en un paciente, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Cuántos movimientos peristálticos voy a encontrar por minuto? 5. ¿Quién da más? ¿Quién da más que Monse? ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? 5:35. ¿De 5 a 35? Pues No mire, sé. pues depende, Julieta. Si yo tengo mucha hambre y voy a ir a echarme una carne asada, a lo mejor sí hasta llego hasta 35, ¿eh? ¿De 8 a 10? De 8 a 10,
Estrellita marinera. No. ¿Quién más? ¿Quién dice? 20. 12. Bueno, ya dijeron el límite superior 12. ¿Y el límite inferior? 3. 3. Muy bien. De 3 a 12, jóvenes. De 3 a 12 ruidos intestinales por minuto. ¿Sí? Ese es el peristaltismo normal. ¿Sí? Cuando no escuchamos ni 3 en un minuto, aguas. Cuando escuchamos más de 12, hay que identificar si el ruido es peristáltico o es borborismo, que son ruidos diferentes, ¿sí? Y eso es por acumulación de gas, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto cuando hacemos la exploración. ¿Cuántos ruidos vamos a encontrar? A la percusión, dependiendo, como lo hablábamos el otro día, del órgano va a ser el tono, ¿sí? Hay que limitar los órganos abdominales de acuerdo a su tono. Recordemos que el hígado, el vaso son sonidos mates. Recordemos que los intestinos, tanto el grueso como el delgado, son timpánicos porque tienen aire, ¿sí? Y obviamente la vejiga pues tiene agua y el sonido va a ser muy diferente, ¿sale? Entonces es importante que identifiquemos, ¿sí? Que identifiquemos qué tonos tienen nuestros órganos. Ya la palpación, pues obviamente es muy importante identificar el tono muscular. ¿Por qué el tono muscular, jóvenes? Díganme. ¿A quién se le ocurre? Por inflamación. Por inflamación. ¿Qué más? Botulismo. ¿Dónde? No, me viene a la mente botulismo. El botulismo pudiera ser, de hecho, y fíjese que no tanto botulismo, tétanos, ¿sí? Ojalá ustedes en algún momento, bueno, sí quisiera que lo vieran, realmente, porque es algo que en su vida se les va a olvidar. Se les va a olvidar más fácil su primer beso que el día que vean a su primer paciente con tétanos. El día que ustedes vean un paciente con tétanos. Yo en mi vida he visto dos pacientes con tétanos. O sea, en casi 20 años de ser médico. Es algo que no se olvida. Es increíble cómo se ve un paciente con tétanos. ¿Sí? Y cómo están contraídos los músculos. Y literal, jóvenes, literal, se pueden parar sobre el abdomen de este paciente y no se va a sumir. ¿Por qué? Porque está tan contraído el músculo que literal lo llamamos abdomen en madera. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar el tono muscular en algunas patologías. El tétanos, bendito Dios, ya no es común, ¿sí? Pero si lo llegan a ver, nunca se les va a olvidar. Va a ser una enseñanza clínica preciosa, preciosísima, si ustedes llegan a ver un paciente con tétanos, pero si ustedes lo llegan a ver, muy probablemente el paciente se va a morir. ¿Sí? Cuando ya vean ustedes todas las manifestaciones clínicas del tétanos, nunca se les van a olvidar, pero este paciente, estoy casi seguro que va a fallecer. Los dos pacientes que yo vi, los dos pacientes fallecieron. ¿Sí? Entonces, es muy importante. Pero ¿con qué otras patologías podemos encontrar un tono muscular contraído? Mordedura de viuda negra, jóvenes, muy característico en nuestra zona. Intoxicación por órganos fosforados, por agroinsecticidas y esas cosas. El paciente tiene contracciones de los músculos, ¿sí? Tiene tetáneas, intoxicaciones por otros venenos, algunas picaduras de algunos otros insectos. Entonces, es importante identificar esto. Abdomen en madera, estamos hablando de algo neurológico, ¿sí? Cuando tenemos, es muy diferente el abdomen en madera que la restricción abdominal. Cuando el paciente le tocan y tiene dolor, se contrae y se quita, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer con el paciente? Tiene el paciente en decúbito supino
¿Y qué van a hacer? Le van a doblar las piernitas un poquito. Y doblar las piernitas relajan los músculos del abdomen. Entonces, no los deja tocar porque tiene dolor, obviamente, el paciente. Y al tener dolor se contraen los músculos. Doblen las piernas del paciente y vuelvan a explorar. Y al doblar un poco las piernas en unos 35 grados, los músculos del abdomen se van a relajar y los van a dejar explorar el abdomen. ¿Sale? Hay que identificar qué características tienen los órganos, la sensibilidad. Antes, esto es un consejo que yo les doy, jóvenes. ¿Sí? Antes de empezar a explorar un abdomen, antes que otra cosa, que ya lo visualizaron, y antes de ponerle una manita encima, ¿sí? Agarren su plumita o su mismo dedito y pásenlo por la piel así. ¿Sí? ¿Sintió esto? Sí. ¿Le dolió? No. Eso quiere decir que tiene una sensibilidad normal. Hay pacientes que tienen un dolor abdominal tan intenso, tan exquisito, que el roce de una pluma produce un dolor intenso. Entonces, es importante, antes de ponerle la membrana del estetoscopio, la percusión, la palpación, pasen hasta el mismo dedo por el abdomen. ¿Molestó esto? ¿Sí? No. Perfecto. Puedo empezar a explorar. Si le molesta, tienen que cambiar su técnica. ¿Por qué? Porque no se va a dejar explorar ese paciente. Si tiene una sensibilidad muy alta, ¿sale? Entonces van a tener que cambiar su técnica para poder identificar qué órganos están afectados, ¿sale? Entonces, es muy importante la palpación, la sensibilidad, las masas que podemos encontrar, si encontramos los pulsos, ¿sí? Y si encontramos líquido en la cavidad, o sea, hace ascitis, ¿sí? Y para esto, pues obviamente es muy, muy característico el líquido. ¿Por qué? Porque ustedes lo tocan y se siente la bolsa de agua. ¿Sí? Es muy característico. ¿Sí? Caso contrario, les voy a platicar una experiencia que yo tuve. Un día trabajando en la noche en el hospital, me llega un paciente y me lo manda un particular porque dice que le encontró una masa abdominal dolorosa en hipogastrio. Y pues obviamente esta masa abdominal dolorosa ya estaba en hipogastrio y ya llegaba en mesogastrio, una masota así de este tamaño. Entonces, un paciente con ciertas alteraciones del habla, neurológicas, diabético, hipertenso, era una mujer. Y veo y le toco la masa y sí, indurada. Y el paciente así con facies de dolor y me dicen, es que tiene dolor, doctor, esa masa, no vaya a ser que lo tengamos que operar, no sé qué. Jóvenes, anatomía. Toco esta masa, digo, ah, caray, esta es la vejiga. ¿Hace cuánto que no orinas? Pues no lo hemos visto orinar. Permítame. Ponemos una sonda. No les miento, recolecté poco más de 1 litro de orina. 1 litro de orina produce un dolor increíble por la distensión de la vejiga. Entonces, lo que tenía este paciente era una obstrucción urinaria, ¿sí? Una vejiga neurogénica. Entonces, no era una masa, era un crecimiento propiamente de un órgano porque no se había podido vaciar. Entonces, es importante esto, jóvenes, la relación de la anatomía, ¿sí? ¿Por qué? Porque pudiéramos haber expuesto al paciente, sí, no, hay que operarlo y es tremendo masononón ahí. No, es su vejiga, ¿sale? Pero obviamente hay que conocer anatomía, ¿sale? ¿Qué vamos a identificar? La inspección, pues la coloración de la piel, si hay equimosis, ¿sí? Si hay cicatrices, hay que observar la cicatriz umbilical, si hay una situación, si tiene una forma, un tamaño, un color y si arroja algún líquido, ¿eh? Recordemos que podemos encontrar los uracos. ¿Qué es esto? Que se quede líquido en el ligamento umbilical y de repente empiece a salir. O hagamos una especie de fístula, ¿sí? Por el ombligo. Entonces, y obviamente la conformación, ¿por qué? Porque podemos encontrar una hernia umbilical por aquí. ¿Sí? Hay que identificar si hay venas superficiales. Esto es básico, jóvenes. Vemos venas superficiales, hay una hipertensión portal. Algo está obstruyendo la vena porta y la sangre está tratando de llegar por otros lados hacia la cava. Entonces, esto nos está diciendo que mi paciente tiene algún crecimiento hepático que está apretando la vena porta y que las venas están tratando de llevar la sangre de retorno venoso por otro lado. Entonces encontramos venas superficiales, hipertensión portal, hasta descartarse lo contrario.
¿sí? Hay que identificar el contorno, si está simétrico el abdomen, si hay movimientos y si se observan masas o hernias, ¿sale? Aquí vemos un abdomen de un masculino, ¿sí? Observamos la simetría o observamos el abultamiento. Estamos hablando de un paciente obeso, ¿sí? Observamos la cicatriz umbilical, la disposición del vello púbico, jóvenes. Esto es muy importante, ¿sí? La disposición del vello púbico. ¿Por qué? Porque obviamente, recordemos, en los hombres es romboidea, en las mujeres es triangular. Si encontramos una mujer con romboidea o un hombre con triangular, desde ahí ya podemos empezar a sospechar que esta paciente tiene una alteración hormonal, ¿sí? Entonces es muy importante identificar esto, ¿sí? Tenemos una mujer que tiene este vello así hasta el ombligo y después ya vimos que tiene hirsutismo en la cara, que tiene alteraciones en la menstruación. Entonces algo me está diciendo que este paciente o tiene una resistencia ovárica, y síndrome de ovario poliquístico, alteración en las suprarrenales, a lo mejor en la tiroides, algo está mal. Y pasa lo mismo con los hombres, ¿sí? Entonces, que encontramos un hombre nada más con presentación del vello púbico triangular, aguas. Este paciente muy probablemente esté aromatizando hormonas a través de las suprarrenales, tenga una disfunción testicular, algo. Es muy importante desde el momento en el que vemos el vello púbico, ¿sale? ¿Hasta qué edad se le da como límite para que tenga vello púbico? Eh, Sí, ya como máximo. 15 No. años, jóvenes. 15 años es como el No, límite. la verdad. ¿Mande? En Morris, creo que sí se llamaba así un síndrome. ¿No hay vello púbico? Sí, de hecho no hay vello púbico. Entonces, si no hay vello púbico, hay que investigar la alteración genética, ¿sí? Entonces, es muy importante. Mujeres, si no tienen vello púbico, hay que preguntar, ¿ya menstruaron? Hay que observar la formación de las mamas, los cambios propiamente genitales. Todo eso es muy importante, jóvenes, ¿sí? Ya lo veremos en la exploración genital. ¿Qué observamos aquí? Las cicatrices, jóvenes. Esto es muy importante. Aquí mi paciente, tenemos una paciente que tiene una cicatriz aquí en la fosa ilíaca derecha, muy probablemente por una apendicectomía, una cicatriz en hipocondrio derecho, ¿sí? Muy probablemente por una colicistectomía. Pero me llama la atención algo aquí, jóvenes. ¿Qué ven? ¿Qué se ve anormal? Las simetrías, no tiene simetría, pues. Ajá. Bueno, que el paciente está encorvadito. ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención, jóvenes? Las cicatrices, Ajá, ¿qué más? Los pulmones, ¿Los qué, perdón? los pulmones, ¿Qué ven los pulmones, Laura? Dígame. como que uno está más elevado que el otro. Pues sí, o sea, obviamente a lo mejor esta paciente tiene dolor, ¿verdad? Pero ¿qué más, jóvenes? A ver, observen. ¿Qué ven? Los flancos izquierdos se ven como piel laxa, ¿no? Se ve como arrugado. Arrugada, muy bien, ajá. El color de la piel. El color de la piel. ¿Qué observan aquí en la piel? A ver, díganme. Jóvenes, sean observadores. Un moretón, no sé si Exactamente. Dígame dónde, Carla. como en el ombligo. Exactamente. Esto me llama la atención. Esta coloración periumbilical, jóvenes. Aquí tenemos una mancha de café con leche rara. Tenemos esto que podríamos considerar petequias hasta no palparlas. Pero esta coloración periumbilical, y aquí tenemos otra, pero aquí periumbilical, aguas. Coloración periumbilical, signo de Cullen, se llama, alteración del páncreas. Hasta descartarse lo contrario. ¿Sale, jóvenes? Entonces, este tipo de detalles tan finos que de repente, pues sí, se ve una piel cafecita, bonita, brillante, a lo mejor un poco de deshidratación porque vemos aquí la piel arrugadita, ¿sí?
Pero me llama esto, como dice Carlita, la coloración periumbilical. Aguas. Hay que descartar que mi paciente no tenga una pancreatitis. ¿Vale? Signo de Cullen es pancreatitis. ¿Sí? Eso es signo patognomónico. ¿Sale? Entonces hay que identificar que no sea pancreatitis u otras alteraciones vasculares. ¿Eh? Pero sí es muy importante. ¿Sale? Venas superficiales. Esto es importante, jóvenes. No son visibles en personas normales. Si se distienden y son visibles, ¿sí? Hay una obstrucción portal. Uno o una obstrucción en la vena cava inferior. ¿Sí? Si vemos que a través del ombligo salen las venas, así, se ven así como una arañita, estamos hablando de una hipertensión portal. Si vemos que las venas son paralelas, ¿sí? Estamos hablando de una obstrucción de la vena cava inferior. ¿Sale, jóvenes? Cuando hacemos esto, ¿sí? Las venas superficiales, encontramos una vena superficial, la presionamos y observamos si podemos vaciar el contenido y cambian de color, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos una alteración hepática, muy probablemente que esté obstruyendo tanto la vena cava como el sistema porta. ¿Vale? Los contornos alterados del abdomen son por una distensión generalizada con el ombligo invertido. ¿Qué es esto? Obesidad. Tenemos una distensión enorme, pero el ombligo está mantenido, entonces lo que tenemos es abundante tejido graso. ¿Sí? O una distensión gaseosa, que tenemos mucho gas atorado. Una distensión en la mitad inferior, estamos hablando, como les decía, en este caso de la paciente que les platicaba, es una vejiga distendida o una paciente embarazada o una masa ovárica. Hablamos de la mitad inferior del abdomen. Una distensión generalizada con el ombligo evertido, o sea que se botó el ombligo. Primero hay que descartar que no sea una ascitis, un tumor o una hernia umbilical. ¿Sale? Y si tenemos un abdomen excavado, o sea, hundido, ¿sí? Hay que pensar que mi paciente no tenía una emaciación o un consumo, que mi paciente esté caquéctico, ¿sí? Que esté perdiendo masa muscular por algún proceso de desnutrición, ¿sí? Y obviamente se está reemplazando la grasa subcutánea por músculo o por otros tejidos. Entonces es muy importante identificar esto. ¿Sale? Aquí tenemos un paciente y observamos una masa abdominal generalizada, ¿sí? Una distensión abdominal generalizada, una porción inferior, porque aquí tenemos el ombligo, ¿sí? Muy probablemente esta se debe a un embarazo. Esta es más característica de una vejiga, ¿sí? Aquí tenemos muy probablemente una ascitis, ¿sí? Este es más característico de una ascitis, ¿sí? Y de una tumoración. ¿Sí? El sexto, ¿sí? Y este es un paciente con una pérdida de peso. Entonces, es muy importante identificar el contorno, jóvenes, ¿sí? Para que el día de mañana no lo sorprendan, ¿sí? Tenemos una paciente femenina con una cirugía, una laparotomía por el tipo de la posición de la gasa, ¿sí? La abrieron, como decimos, ¿no? En canal, desde arriba hasta abajo. Muy probablemente esta paciente tuvo alguna alteración, ¿sí? Y vemos la posición de su abdomen, ¿sale? Entonces es muy importante qué posición guarda. Entonces este abdomen está distendido, ¿sí? Y obviamente pues vemos aquí ciertas equimosis. A lo mejor esta paciente tuvo un accidente, ¿sí? Y tuvo alguna pérdida de algún abdomen, de alguna órgano propiamente abdominal. Aquí tenemos a mi paciente, ¿sí? Con un abdomen muy prominente, ¿sí? Pero si se fijan, ¿sí? Está extremadamente desbordado este abdomen. Estos abdómenes cuestan mucho trabajo explorarlos. Es un abdomen globoso, ¿sí? Y cuando hacemos la descripción, presenta abdomen globoso a expensas de aire, agua o tejido adiposo. ¿Sí? A expensas de abundante tejido adiposo, a expensas de ascitis, a expensas de distensión por probablemente obstrucción. ¿Sale? Entonces, es muy importante identificar por qué el abdomen globoso. ¿Sale?
Si se fijan, una distensión abdominal, ¿sí? Es completa. Este paciente muy probablemente no esté canalizando gases, la peristalsis está disminuida, ¿sí? Pero si se fijan es una distensión completa y el ombligo no lo vemos saltado, ¿sale? ¿Cuál es la causa de distensión abdominal? Así, rápidamente, una ascitis, una obstrucción intestinal, un hilio paralítico que no se mueve, ¿sí? Un embarazo, masas, ¿sale? ¿Qué vamos a escuchar? En la auscultación, los ruidos peristálticos desde 15 hasta 35 por minuto, en algunos pacientes, normalmente es de 3 a 12, ¿sí? 3 a 12 ruidos por minuto es lo normal, es lo común, ¿sí? Algunos libros van a encontrar hasta 35 niños, en recién nacidos, en niños que tienen menos de 6 meses, pudieran escuchar esto y más se acaban de comer. Pero como son niños que comen cada 3 horas, pues obviamente los ruidos peristálticos están muy, muy aumentados, ¿sí? Obviamente comen cada 3 horas, ¿sí? Entonces es muy importante identificar la intensidad y el timbre que presentan. Si hay algún roce de fricción, hay que identificar si es en el sitio del hígado o del vaso. Si hay soplos arteriales, hay que ver si está un soplo en la aorta, en la arteria renal o en las femorales, ¿sale? Nos quedan 2 minutos, jóvenes. Nos volvemos a conectar. Porfa.